Tengan todos muy buenos días, estimado compañero y estimado licenciado. Nosotros somos el grupo que vamos a hablar del tema de la confederación sindical. Me dirijo a ustedes, mi nombre es Ever Ernesto Mijango Vázquez, el cual empezaremos a hablar sobre la confederación. Mi grupo está conformado por Heriberto Antonio, Ivy del Carmen, Imelda Patricia, Marvin Antonio y Carmen Isabel. Continuaré explicándoles sobre el tema de la confederación sindical, el cual empezaremos a desarrollar en estos momentos. Como primer punto, vamos a hablar de los orígenes de la Confederación Sindical. Para hablar de los orígenes vamos a hacer énfasis en una frase célebre que encontramos en aquellos tiempos, que decía: la unión hace la fuerza, nace una nueva confederación. Ahora, empezamos con el origen en El Salvador. Nos remontamos a los años de 1860, en donde hay una figura bastante llamativa de ese entonces que era lo nuevo, la sociedad mutualista. Cuando nosotros hablamos de la sociedad mutualista en los orígenes de nuestro país, estamos haciendo énfasis a aquella sociedad que hacía ayuda o que estaba conformada, mejor dicho, por personas afiliadas en el sector operario, maestros dueños de talleres. Entonces, estas son las figuras que en ese entonces abundaban en la sociedad mutualista, es decir, los operarios y los talleres, los dueños. En aquel entonces no se conocía lo que es la palabra empleador, sino patrono. Entonces, ¿de dónde nace la palabra mutualista? Al estarla investigando vimos que la palabra mutualista significaba ayuda mutua. Aquella ayuda que tenía tanto el empleador, el patrono en esa figura, y el dueño del taller, con sus operarios, es decir, con sus trabajadores. Ahora, a través de eso, de la sociedad mutualista, se dio por los años de 1860, en donde había una gran convivencia entre ellos. Nombramos esta porque es una de las primeras sociedades artesanales que existieron en Centroamérica, cuyo origen era en El Salvador. Luego de eso nos remontamos a los años de 1873. Hay un punto importante, decimos las sociedades artesanales. En las sociedades artesanales estaba más que todo conformada por el sector obrero. El sector obrero de ese entonces era el que trabajaba en el área artesanal de nuestro país, y en ese entonces, en ese año de 1873, se dieron los primeros movimientos artesanales, es decir, primeras asociaciones de personas. Después nos pasamos al año de 1818. Vemos una figura, el COES. Cuando hablamos del COES estamos hablando de aquella Confederación Obrera de El Salvador, abreviada como COES. Luego de eso, El Salvador tuvo tres fases, que databa desde los años desde 1920 hasta el periodo de 1932. La primera fase, conformada en los años 20, de 1920, dice que en este entonces se agudizó aquel trabajo al sector artesanal y se tomó a bien tenerlo como trabajo asalariado. Cuando nos referimos al trabajo asalariado, es decir, ya se reconocía a aquella persona: haces tu oficio, haces tu trabajo y nosotros te remuneramos. Después de eso, de 1920 a 1924, aparece otra figura, abreviada como COCA. Cuando nosotros referimos a COCA, vamos a entender que es la Confederación Obrera Centroamericana. Nace esa confederación. Cuando nace la Confederación Obrera Centroamericana, se dice que estaba conformada en ese entonces por Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Como vemos en los orígenes, El Salvador siempre estuvo en comunicación, podemos decir, con todos sus trabajadores, y esa comunicación se logró a través de asociaciones que formaron confederaciones en ese entonces. Después de eso, nosotros podemos ver que la Confederación de Obreros Centroamericanos no vigilaba solo por un país, no velaba por los intereses de un sindicato, sino más bien velaba por los intereses de todo el conglomerado de sindicatos, de asociaciones que ellos protegían. Después de eso, en 1930, se dan los conflictos laborales.
Como sabíamos anteriormente, pues se venían dando lo que era una figura muy importante que nosotros tenemos que ver, la huelga. Cuando hablamos de la huelga, vamos a tomar un punto bastante drástico. La huelga dio el inicio del tripartidismo. Como entendemos, el tripartidismo es aquella figura en donde se reconocía tanto al trabajador, al empleador, al patrono y al Estado. Es decir, estas tres figuras tenían que tener una comunicación constante en donde se tenían que velar los derechos de un sector y del otro, a modo de no vulnerar ni un sector ni de vulnerar los derechos del otro sector. Entonces, se dio esa comunicación del tripartidismo, es decir, los tres sectores, los tres, las tres organizaciones se sentaban y dialogaban por los derechos de esas personas. Ahora, en el ámbito internacional podemos tocar un punto bastante importante de decir que tuvo sus orígenes. eh, Nos remontamos a la época siempre de 1919, en donde decimos que se crea la primera Organización Internacional del Trabajo. Esa organización vino a reforzar lo que es el tripartidismo, en donde decía que tenía que haber una comunicación constante tanto entre el patrono, entre el trabajador, con el Estado, a modo de no vulnerar ni dejar que se vulneraran ciertos derechos. Otro punto importante del origen internacional es la Confederación de Maestros más antigua. Esa confederación se dio en el año de 1923 y tuvo un auge en Europa y América del Norte. Esos fueron los países precursores de lo que es el ámbito internacional. Ahora en la actualidad nosotros podemos tomar un ejemplo claro. Se da una Copa América de fútbol acá en Sudamérica y esa Copa América es elaborada por confederaciones de fútbol de países sudamericanos. Como vemos, aparece siempre la figura de confederación en los países sudamericanos. Ahora vamos a definir qué es una confederación y decimos que confederación es aquella agrupación voluntaria de sindicatos de un país que tienen diferentes actividades o que se realizan diferentes actividades u oficios o empresas con el fin de contribuir a una fuerza sindical tanto nacional y que tenga representación a nivel internacional. Es decir, es la asociación de trabajadores a través de un sindicato con representación en nuestro país y fuera de nuestro país. Siempre tiene que haber una organización. Podemos decir que la confederación sindical está conformada por tres o más federaciones sindicales de trabajadores y tres o más federaciones de empleados. Un punto importante que nosotros tenemos que recordar siempre que la Asamblea General es la máxima autoridad de toda confederación. Ahora, sabiendo ese punto, vemos que la confederación siempre tiene que estar conformada por tres sindicatos tres federaciones de trabajadores o tres federaciones de empleadores. Los requisitos para formar una confederación sindical. Empezamos por el representante. El representante más bien es aquella persona elegida en Asamblea General por cada federación para que ésta represente tanto judicial como extrajudicialmente a esa federación. Al conformar la confederación se hace lo mismo. De ese conglomerado de federaciones se elige al representante en la Asamblea General. Segundo punto, tenemos el acta de fundación. Como sabemos, el acta de fundación es aquella en donde la confederación va a tener que tomar acuerdos para que sea fundada. Luego de eso, de que exista un representante y la acta de fundación, vamos a la aprobación de los estatutos. Esos estatutos son por los que se regirán la confederación, en donde va su fin, su objetivo y todos los deberes y derechos y cómo estará organizada esa confederación. Pero ¿con qué fin se elaboran los estatutos?
el acta de fundación y se elige un representante. Todo es para obtener una personalidad jurídica. Sabemos que si la confederación no tiene personalidad jurídica es como que no exista. Ya por último, vamos a definir estas tres preguntas. ¿Qué son las confederaciones? Y entenderemos que las confederaciones son aquellas asociaciones profesionales que están formadas por tres o más federaciones de trabajadores o tres o más federaciones de empleadores. La segunda pregunta es ¿a quiénes representa la confederación? Y vamos a decir que la confederación representa en primer grado a las federaciones y en segundo lugar a los sindicatos. ¿Cómo así? La confederación vela por los intereses de la federación y esta federación vela por los intereses de un sindicato. Es decir, que la confederación vela por el conglomerado de sindicatos que los conforman. Y la última pregunta podemos decir qué funciones tiene la confederación. Y entre las funciones principales es dirimir los conflictos que resulten entre dos o más federaciones, así como aquellas funciones de velar por los intereses de sus trabajadores. Continuará mi compañero con la exposición. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Heriberto Antonio Ayala Sarmiento. Seguidamente voy a seguir con la exposición. Las diferencias más apreciables entre la federación y la confederación. Como podemos ver, la federación es de un estado, es de país. En cambio, la confederación es de estados, viene de tratados internacionales. La federación se rige en los estatutos, como podemos apreciar en la confederación, no, no se, a diferencia de la federación, no se rige de un país, se rige de todos los estados que pueden conformarla. Esta no cambia un estatuto, ya lo tiene regido y se basa a ella. Una de la confederación no tiene elementos formales de Estado, ni poder soberano, ordenamiento jurídico, ni tampoco sus presupuestos físicos, ni pueblo ni territorio. En cambio, uno y otro existen en una federación, porque la federación es de país, es de Estado. Y como la confederación no los tiene, porque es internacional, viene de tratados internacionales. Pásame la siguiente. También tenemos lo que protege la confederación, sus funciones y derechos que protege la tutela de toda confederación. Entre ellas tenemos puede promover y defender, fomentar y difundir los principios de la libre empresa y los derechos de empresario, basado en la persona, la libertad, el derecho a la propiedad privada y la democracia. También puede propiciar el desarrollo económico, cultural y tecnológico del país, como también puede fomentar la participación de todos los sectores empresariales y la unidad de acción. Actuar ante los organismos y poderes del Estado, procurando por la vía del diálogo y la cooperación la población de las normas convenientes para el país, como asimismo la modificación de aquella contraria a los principios que constituyen objeto de la Confederación. También la podemos encontrar en la Constitución.
En la Constitución de la República de El Salvador, el cual la tenemos en el artículo 7 y el artículo 47 de la Constitución, el cual nos tiene tres derechos. Derecho de reunión, derecho de asociación y derecho sindical. El derecho, el artículo 7 nos dice que los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas las personas tenemos el derecho de poder asociarnos libres. Nosotros podemos decidir si asociarnos o no, todo y cuando no se trate de realizar algún acto ilícito. Sin armas, todo tiene que ser pacíficamente. Y las personas no pueden ser obligadas a asociarse. Nadie puede ir en contra de su voluntad. Todo tiene que ser a su decisión. En el artículo 47 de la Constitución nos habla: los patrones y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores o las instituciones oficiales autónomas. El artículo nos dice que todas las personas, tanto como trabajadores privados y patrones, tienen el derecho de asociarse libremente para defender sus derechos, sus intereses, sus intereses de trabajador, o como el patrono puede defender sus intereses en su empresa. Va a seguir mi siguiente compañero con la exposición. Buenos días, compañeros. Para efectos de acreditación, mi nombre es Ibis del Carmen Gómez Delgado y en esta ocasión, al igual que a mis compañeros, nos ha correspondido hablarles sobre las confederaciones. Esta a partir del artículo 257, en donde dice que 3 o más federaciones sindicales de trabajadores o de patronos pueden constituir una confederación. Acá pues nos dice claramente que 3 o más federaciones sindicales de trabajadores pueden formar la confederación. No dice que 3 o más sindicatos de trabajadores y de patrones. Recordemos que el artículo 206 de este mismo cuerpo normativo, pues tal como lo decía el licenciado en otras ocasiones, se prohíbe la organización y funcionamiento de sindicatos mixtos. Es decir, entonces, que 3 o más federaciones sindicales de trabajadores pueden constituir la confederación o 3 o más de patronos pueden constituir una confederación. También menciona este mismo artículo en su inciso segundo: las federaciones y confederaciones tienen derecho a que se le conceda personalidad jurídica. Recordemos que la personalidad jurídica se encuentra específicamente en nuestro artículo 219, en donde dice que la personalidad jurídica no es más que aquella que de existencia legal, en donde las personas designadas por el sindicato deberán presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Para empezar, copia del acta de la asamblea de fundación del sindicato, conforme a lo dispuesto en los artículos 213 y 214. Estos artículos, en el 214, pues nos menciona sobre el acta de fundación y el 214 sobre la discusión o aprobación de estatutos. Como literal B nos menciona este mismo artículo, la necesidad de 2 ejemplares de los estatutos sindicales con la debida certificación. Entonces, eh, dice que es necesario que se cumplan cada uno de estos requerimientos que dicho artículo hace. En el artículo 258 nos habla de que para la formación de una federación o confederación será necesario que la Asamblea General de cada sindicato o federación haya autorizado al representante judicial y extrajudicialmente. ¿A qué se refiere con que debe haber una Asamblea General? Esta, recordemos que es la máxima autoridad dentro del sindicato y esta la podemos encontrar a partir del artículo 220 de este mismo cuerpo normativo. Entonces, dice que será necesario que el sindicato o la federación autorice a un representante legal que, valga la redundancia, lo va a representar judicial y extrajudicialmente eh, para tales efectos y que este mismo deberá concurrir debidamente autorizado a dicha calidad a la que ha sido encomendada. En el 259 tenemos los delegados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es oportuno aclarar que el departamento respectivo a que se refiere el Código de Trabajo en esta disposición citada es el Departamento de Organización Social de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, dice que conforme a lo dispuesto a los artículos 214 y 215 y 216, en esa misma acta se levantará todo lo actuado debiendo expresarse en ella, además, eh, el nombre, domicilio y clase de cada organización que concurra, el número y fecha del acuerdo en que se le otorgó la personalidad jurídica y el número, fecha y tomo del diario oficial en que fueron publicados el acuerdo y los estatutos. También el número del libro y el de la inscripción en el registro. ¿Qué significa esto? Que deberá llevar un control exacto de aquellas fechas en las que han sido realizadas cada una de los requerimientos que en dicho pues artículo menciona. También cabe destacar que menciona que ningún sindicato podrá pertenecer a más de una federación ni una confederación a más, perdón, ni una federación a más de una confederación. Significa entonces que eh, la federación solamente podrá estar materialmente activa en una sola de las confederaciones, no podrá pertenecer a más de una. En el 260, pues, nos menciona de que aparte de las leyes eh, pertinentes y la Constitución, también las federaciones y confederaciones tendrán las facultades que se les confieren sus estatutos. Es decir, que cada sindicato contiene sus propios estatutos por los que van a regirse. Entonces, sin esta pues se van a regir por estatutos, pero a la vez no van a pasar por alto lo que la ley, por ejemplo, el Código de Trabajo menciona, la misma Constitución e incluso la OIT. También en el 261 nos habla sobre las
funciones que los estatutos tienen, y esta es que van a ejercer la función de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas, entre ellas las de dirimir las controversias que susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por decisiones que se adopten, y también las de resolver las diferencias que ocurran entre dos o más de las organizaciones federales. Todas ellas podemos comprenderlas como las atribuciones que los estatutos van a ejercer dentro de los sindicatos que conformen la confederación. También encontramos en el 262 de que todo sindicato miembro de una federación y toda federación miembro de una confederación puede en cualquier tiempo retirarse de la entidad a que estén afiliados, siempre que el retiro haya sido acordado por su asamblea general y comunicado dicho acuerdo a los miembros de la junta directiva de la federación o confederación respectiva. Es decir, primero se acordará frente a la autoridad máxima, que en esta ocasión es la Asamblea General, y luego pues será comunicado a los miembros de la junta directiva de la confederación. En el 263 menciona que en lo que no estuviera previsto en este presente capítulo, y en especial en lo relativo a la personalidad jurídica, inscripción, el registro respectivo, órganos de gobierno, inamovilidad de directivos, sanciones y liquidaciones de federaciones y confederaciones, se aplicará en lo pertinente a lo dispuesto para los sindicatos. Significa entonces que estos se regirán dispuestos conforme a lo dispuesto para los sindicatos, es decir, se entenderá la disolución o liquidación de una asociación sindical, la extinción de su personalidad jurídica. Si bien es cierto que para la creación de una persona jurídica es necesaria una resolución administrativa con la que reconocen acuerdos y decisiones previas que integran la entidad, esta no es suficiente para que pueda ser suprimida. También encontramos que la extinción de la personalidad jurídica puede darse primero por acuerdo de los socios o afiliados, también por cumplimiento, finalización del objetivo social, también por imposibilidad de dar cumplimiento a la ley, por imposibilidad de cumplimiento de los estatutos, por abandono sindical e insuficiencia de fondos para el cumplimiento de los fines sindicales. Dicha disolución también puede ser natural, voluntaria o tácita. La natural es cuando se ha producido el cumplimiento o vencimiento del plazo o término establecido. La voluntaria cuando se da por medio de la Junta General de Socios en atención a las formalidades legales o contempladas en los estatutos. Y finalmente la tácita, esta se da cuando los miembros abandonan voluntariamente la entidad sin ningún acuerdo. También encontramos que puede darse la disolución porque el número de afiliados es menor al determinado por la ley. Recordemos que el número mínimo para que pueda constituirse un sindicato, pues es de 35 miembros de trabajadores y 7 de empleadores. También encontramos por la determinación del objeto por el cual fue creado, es decir, por el objetivo que se había previsto, ha tomado un desvío en el cual pues ya no se está de acuerdo en las decisiones que se están tomando dentro de dicho sindicato. También por la pérdida del capital y la imposibilidad con el fin social que se había destinado para tal organización. Como
el procedimiento para la disolución, la autoridad que tuviera conocimiento de la infracción o de los particulares afectados podrán dirigirse por escrito ante el juez competente en materia laboral. Estos expondrán los hechos acompañados por las justificaciones necesarias, solicitando la imposición de las sanciones respectivas dentro de los 3 días siguientes al de la solicitud. El juez abrirá el juicio a prueba por el testimonio de 8 días improrrogables. El juez dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Si dicha sentencia se ordenare la disolución del sindicato, se mandará a cancelar la inscripción en el registro respectivo por anotación marginal. Luego se librará oficio al banco o a los bancos en que tuvieran sus fondos el sindicato, a efecto de que estos sean inmovilizados, y se procederá a publicar avisos en el Diario Oficial o en cualquier otro periódico de mayor circulación nacional por 3 veces consecutivos. En ella se dará a conocer la suspensión o la disolución del sindicato y la causa que la originó. Todo acto efectuado a nombre del sindicato mientras dure la suspensión o después de cancelada la inscripción en el registro, según el caso, será nulo absolutamente y responderán por él las personas que lo hayan acordado o realizado. Compañeros, esta es toda mi participación. A continuación, el siguiente ponente. Buenos días, compañeros, licenciados. Bueno, en esta mañana a mí me ha tocado seguir con el tema y pues veníamos hablando de las federaciones y confederaciones. Se dice que el convenio 87 de la OIT en los artículos 5, el 6 y el 7 nos engloba todo lo que tenemos derechos a las federaciones y a las confederaciones, ¿verdad? Bueno, logrado la confederación se obtiene un diálogo tripartito. ¿Puedes pasarme la siguiente diapositiva, por favor? Se obtiene un diálogo tripartito, el cual este diálogo es mutuo. El diálogo social, este diálogo puede ocurrir en diferentes ámbitos y adoptar diferentes formas. Incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información de los representantes de los gobiernos, empleadores y los trabajadores. A la vez es un medio para obtener objetivos sociales, económicos y un objetivo en sí mismo. Bueno, este diálogo se puede tratar entre un bipartito. ¿Por qué bipartito? Cuando hablamos de bipartito nos estamos refiriendo entre trabajadores y empleadores. Y tripartito es cuando también está incluido el gobierno. Están los trabajadores, el empleadores y el gobierno. Se dice que el tripartismo es una de las principales formas de diálogo social. Es un principio fundacional y un valor fundamental de la OIT. El tripartismo también se puede definir como la interacción del gobierno, empleadores y trabajadores a través de sus representantes. En otras palabras, el tripartismo se refiere a la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores junto con el gobierno. El proceso tiene que ser de decisiones igual entre los tres. O sea que entre los tres tiene que haber una mutua comunicación. Esto no puede ser que sí van a pertenecer los mismos miembros, ¿verdad? Pero sí, para llegar a un fin se tienen que tomar las decisiones los tres. Prácticamente tienen que llevar a una decisión, pues. ¿Puedes pasarme la otra diapositiva, por favor? Se dice que en el derecho internacional las confederaciones son clase de unión social, de estados de carácter político, organizados sobre la base de igualdad. Queda conceptuado como la unión de estados soberanos, fundada en un tratado internacional llamado confederación. Es la que determinados asuntos políticos son regulados por órganos comunes, esencialmente asegurar la defensa común, el incumplimiento de las obligaciones reflejadas en el tratado confederal,
da origen a la llamada ejecución federal, sanción colectiva de carácter militar, y decide la dieta y confía la acción autónoma de los estados confederales. Para el derecho internacional, también tenemos las confederaciones, que son alianzas de los estados, que se crean mediante constituciones o tratados comunes, los cuales les permiten a sus integrantes complementarse en cuestiones vinculadas al comercio y a la defensa. Por citar dos posibilidades, tenemos la central sindical, llamada también federación o confederación de sindicatos. Esto también es una agrupación voluntaria de sindicatos de un país de diferentes actividades, oficios y empresas. ¿Con qué fin? Con el fin de constituir una fuerza sindical nacional y representarse colectivamente los trabajadores de un país, ya sea ante el gobierno, los empleadores, como un grupo y el campo internacional. Hay países en los que existe todavía una sola central sindical y en otros países en los que existen más de una central sindical. Existe una institución gubernamental internacional dependiente de la ONU, la cual es la Organización del Trabajo de la OIT. Bueno, cuando hablamos de las centrales sindicales, suelen afiliarse también a federaciones mundiales de centrales sindicales que garantizan el sindicalismo internacional. ¿Cuáles son estas? La Confederación Sindical Internacional, la Federación Internacional del Trabajo, la Confederación Europea de Sindicatos, Comisión Sindical Consultiva ante la OIT. Bueno, les voy a explicar un poco de la Confederación Sindical Internacional. Esta se dice que es la voz de los trabajadores y de trabajadoras a nivel mundial. Lo fundamental de esta confederación es promover y defender los derechos e intereses de los trabajadores, impulsando así la cooperación internacional entre sindicatos. Esta Confederación Sindical Internacional es la principal organización sindical internacional que representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Dice que cuenta con 333 organizaciones afiliadas y 162 países y territorios, sumando una membresía total de 180 millones de trabajadores y trabajadoras. Esta organización fue fundada en Viena, Austria, del 1 al 3 de noviembre del 2006. Bueno, compañeros, esta ha sido mi participación. Pasa mi siguiente colega. Bien, muy buenos días, estimados compañeros, licenciado. En esta ocasión, para efectos de acreditación, mi nombre es Marvin Antonio Durán. Continuaré con la ponencia en lo que refiere al tema de las confederaciones. Si bien podemos apreciar las centrales sindicales más importantes que podemos mencionar a nivel mundial, podemos referirnos a la Confederación Sindical Internacional del Trabajo, como también a la Confederación Europea de Sindicatos y también, como bien lo mencionó nuestra compañera, la Confederación Sindical Internacional. En primer lugar, me voy a referir a la Confederación Internacional del Trabajo. Para efectos de antecedentes, podemos mencionar de que esta es como la más tierna en su conformación, dado que su fundación fue en el año 2018 y su sede se encuentra en Madrid. Es importante mencionar que el espíritu de esta Confederación Internacional del Trabajo tiene principios anarcosindicalismos y sindicalismo revolucionario. Quiero detenerme específicamente en este punto, debido a que esta confederación trata de recuperar algunos principios de los años 1800, donde la primera Asociación Internacional de Trabajadores, conocida por sus siglas, la AIT, era principios prácticamente sindicales enfocados en el proletariado. Quiere decir esto de que tenían sus principios socialistas, con la metodología y el espíritu de aquellos pensantes del momento como
Friedrich Engels, Marx, ¿verdad? Y eso es como el deber ser o el espíritu que trata como de recuperar la Confederación Internacional de Trabajo. También podemos mencionar la Confederación de Sindicatos Europeos, en la cual, para grosso modo, como antecedentes y una manera de información, esta vez fue fundada en 1973. Tiene alrededor de 60 millones de afiliados en 36 países y unos 85 confederaciones sindicales nacionales. Su sede central se encuentra en Bruselas, Bélgica. La misión principal es crear una unidad en la que se respire la paz y la estabilidad, en donde los trabajadores y sus familias disfruten de derechos humanos, civiles y sociales de empleo, así como el llamado a un modelo social que promueve el crecimiento sostenible para mejores condiciones de vida. Esto lo podemos relacionar también con la Confederación Sindical Internacional, dado que es la más grande, ¿verdad?, a nivel mundial, y que en busca de objetivos más globales, también se involucra ya a nivel macro, ya no local o nacional, sino a nivel macro, en asuntos que van en pos de mejorar las condiciones de sea el empleador o sea también del empleado. Dado que estas confederaciones internacionales, como lo hemos mencionado, ya no se quedan en el ámbito local, sino que también van más allá y se inmersan dentro de los asuntos nacionales e internacionales en busca del mejor provecho y de las mejores condiciones para los empleados, los trabajadores. Están inmersos en la economía, en la sociedad, en la igualdad del trabajo, en la lucha contra la discriminación, en la solidaridad internacional. Y es así como podemos apreciar que dentro de los principales objetivos de estas confederaciones y las más grandes como las que hemos mencionado, su espíritu en sí es buscar el desarrollo sostenible, económico, social y el de medio ambiente. Tanto la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Internacional del Trabajo, como también la Confederación Europea, su único objetivo pues es prácticamente buscar el crecimiento de los sindicatos, la representación de los sindicatos y las confederaciones para promover y en búsqueda de la lucha por las mejores condiciones de sus representados. Mi participación llega hasta acá. A continuación, mi compañera. Tenga muy buenos días. Mi nombre es Carmen Isabel Martínez y voy a continuar hablándoles acerca de las confederaciones sindicales salvadoreñas. Yo le voy a hablar acerca de la Confederación Sindical Salvadoreña de El Salvador. La Confederación Sindical de Trabajadores, póngame la última guía, compañero, por favor. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadores de El Salvador, sus siglas son CCTS, se constituyó como una confederación el 31 de octubre del 2005 para comenzar con su lucha incansable por la defensa de los derechos de los trabajadores y formar más organizaciones sindicales y enlazarse con los sectores sociales que se interesan por la reivindicación de los intereses de la clase trabajadora y empleadora. La Confederación responde a la necesidad de unificación para las federaciones y sus sindicatos miembros, de manera que se vigorice el esfuerzo colectivo para defender a los obreros y obreras. Está formada por 3 federaciones. La Federación del Siglo XXI, su sigla que es 21FS-21, y la Federación Sindical de Trabajadores del Sector Alimentos,
Viagra, bebidas de restaurantes, hoteles y agroindustria. Y la otra que es la FESBRA y las Federaciones Sindicales de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador, FESTRAPES. San Salvador es la sede de la Confederación. Su labor, sin embargo, tiene cobertura nacional. Así lucha por la unidad dentro y fuera de sus organizaciones miembros. Y estrecha los vínculos de confraternidad y solidaridad con las demás organizaciones confederales y federales y los sindicatos. Dice que la CSTS reconoce la lucha histórica de los mártires de Chicago, trabajadores que murieron por la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Esta confederación tiene representación en el gobierno. ¿En qué aspecto? En que ha presentado políticas de aumento salarial, ha dado acompañamiento también porque se mejoren las condiciones laborales de muchos trabajadores. Esta ha sido la labor de esta Confederación Sindical Salvadoreña. Ahora, como un análisis de este tema, yo les voy a dar una síntesis de lo que mis compañeros han hablado. Dice que es una confederación. Dice que una confederación es la organización de 3 o más confederaciones sindicales de los trabajadores o empleadores. Además, se dice que es un derecho según el artículo 5 de la OIT. ¿Con qué fin? Con el fin de velar por la protección de los trabajadores, además de construir una fuente sindical nacional y representativa de manera colectiva a los trabajadores y empleadores de un país, ya sea ante el gobierno o sus empleadores y en el campo internacional. ¿Para qué nos sirve una confederación? Para unir y movilizar fuerzas democráticas sindicales. ¿Cuál es el objeto de una confederación? El objeto de una confederación es establecer mecanismos coherentes que conduzcan el desarrollo permanente de los trabajadores en defensa de sus derechos e intereses en el ámbito laboral, social y político, mediante la unidad y el fortalecimiento para responder a las demandas y retos de los trabajadores y las trabajadoras en la defensa de sus intereses económicos, sociales, culturales y políticos a nivel nacional e internacional. Y también podemos ver de que una confederación se inscribe, debe cumplir las normas y los requisitos previo el ordenamiento jurídico que se le exige. También debe de cumplir con 4 facultades fundamentales. La número 1 es que constituye y elabora sus propios estatutos. La segunda es que está facultada de autonomía interna, que consiste en la libertad de elegir sus propios representantes, reunirse y deliberar libremente y promover su propia administración y establecer los servicios que considere necesario para sus integrantes. Y por último dice la facultad de acción sindical. Se refiere a los medios que impulsa cada organización para conseguir sus objetivos. 4. Constituir organizaciones para la protección de sus derechos. Entonces podemos ver, esta ha sido la presentación del tema de las confederaciones sindicales que nos correspondió este día. Así es que hasta que ha llegado nuestra presentación. Pasen muy buenos días. Muchas gracias por su atención.